No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado. licenciada, se lo escucha. Muy bien, entonces habíamos hablado acerca de la cantidad de los países miembros que corresponden a la Organización de Estados Americanos. 35, ¿no? Habiéndose separado de esta a la República de Cuba, ¿no? A la República de Cuba por la condición ideológica en la que llevaba y especialmente no había un respeto a lo que es más que todo lo que es la democracia, ¿no? La democracia participativa, porque la OEA hace una referencia más que todo al respeto de lo que son los derechos humanos, habíamos hablado más antes, ¿no? Y a lo que va a ser respecto a lo que es la democracia, ¿no? La democracia participativa dentro de cada uno de los Estados miembros, estando en contra de lo que son los regímenes dictatoriales, ¿no? La Organización de Estados Americanos está en contra de lo que son los regímenes dictatoriales. ¿Cómo estaba, cuál era la estructura, vamos a decir, ¿no? La estructura, la organización de la estructura, vamos a decir, de esta organización, ¿no? De esta organización de Estados Americanos. Tiene una organización, les había dicho su estructura, ahí nos habíamos quedado, ¿no? Era, por un lado, la Asamblea General, ¿no? La, otro era la reunión consultiva de ministros, ¿ya? De Relaciones Exteriores, ¿ya? Teníamos los consejos, ¿no? Tenemos dos consejos permanentes, ¿no? El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Dentro de este Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tenemos otros subconsejos, ya que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por eso está colocado. Y otros, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, conferencias especializadas y organismos especializados. Cada uno de estos órganos, ya cada uno de estos órganos, ¿no? Está registrado y está descrito en lo que es la Carta de la Organización de Estados Americanos, ¿ya? Si ustedes revisan la Carta de la Organización de Estados Americanos, pues van a ver qué corresponde a la Asamblea General, qué es en sí la Asamblea General, ¿no? Y cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus funciones, entonces van a ir viendo desarrollado cada uno de estos puntos, ¿no? Pero de manera resumida vamos a hacer algunas referencias a cada una de ellas, ¿ya? ¿Qué es la Asamblea General de la OEA? ¿No? La Asamblea General. La Asamblea General, dice, es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos. Es similar a la Asamblea de la ONU, ¿no? Es similar a la Asamblea de la ONU, ¿no? Pero esta está conformado solamente por los 35 o 34 Estados miembros. ¿Ya? Por los 34 Estados miembros, ¿ya? Y sin tomar en cuenta a la República de Cuba, con la cual estaría conformada con 35 estados, pero la República de Cuba no está siendo actualmente miembro de la Organización de Estados Americanos. Dice lo siguiente, ¿no? La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos y está compuesto por las delegaciones de todos los Estados Unidos, quienes tienen derecho a hacerse representar y emitir su voto. Evidentemente, ¿no? Esto hace referencia a que cada estado pues tiene un delegado o un representante, ¿no? Generalmente, ¿quién es el representante a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos? Es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? En nuestro país tenemos un ministro de Relaciones Exteriores, el cual pues va a hacer representación ante esta instancia en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿ya? Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores es el que va a participar de manera constante en las asambleas. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se realiza una vez por año, generalmente, ya una vez por año. Entonces, hay un sistema de rotación y hay un sistema de rotación en la cual también el Consejo ya de la Organización de Estados Americanos hace un análisis, vamos a decir, ¿no? ¿En qué ciudad o en qué estado se va a realizar la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Cada año, pues, eh, hay una asamblea, ¿no? Una asamblea para poder tratar temas de índole internacional, referente más que todo a los Estados miembros, ¿no? En
refiriéndose a lo que va a ser la cooperación, ¿no? Entre Estados miembros, ¿no? Después el desarrollo cultural, desarrollo económico, después desarrollo educativo, todo lo que se refiere. Y también similar a la Organización de las Naciones Unidas, igual la Organización de Estados Americanos tiene otros organismos especializados. Vamos a ver más adelante cuáles son los organismos especializados que tiene. Entonces, en ese sentido es la asamblea, ¿no? Dice el artículo 57 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Dice, ¿no? Que la asamblea, dice, se reunirá anualmente en la época que determine el reglamento y en la sede seleccionada conforme al principio de rotación. Es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Hay un principio de rotación, ¿no? La asamblea no se reúne en su sede, que es en Washington, ¿no? Sino es que hay un sistema de rotación. En Bolivia también se ha llevado adelante la asamblea, la reunión general de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos hace muchos años atrás, ¿no? En la sede de Cochabamba. Entonces se ha llevado igual. Entonces hay un principio de rotación en donde en la mayoría de los estados van viendo si es que existen también las condiciones para poderse reunir, ¿no? Entonces hay climas y condiciones en las cuales pues son factibles para que todos los representantes de los estados miembros puedan participar en un cierto estado, pues están ahí, se decide y se toma en cuenta y posteriormente el secretario general realiza pues las notificaciones, ¿no? A través a cada uno de los estados miembros. Entonces, la Secretaría General también es una de las funciones importantes, más adelante vamos a ver, ¿no? La Secretaría. En circunstancias especiales y con la aprobación de 2/3 de los Estados miembros, el Consejo Permanente, dice, no, puede convocar a un periodo extraordinario de sesiones de asamblea general. Como en todo, ¿no? Si existe una asamblea, pues, ordinaria, ¿no? Anual, ¿no? Por cada año, pues, puede existir de manera excepcional, ¿no? De manera excepcional, en casos de ciertos conflictos, vamos a decir, entre estados o entre varios estados, o en caso de tratarse de algún tema específico que lleve adelante el desarrollo de los estados miembros, o de algún grupo de los estados miembros, pues entonces se puede llamar a que se pueda reunir la Asamblea General de manera excepcional, ¿no? Para esto dice, no, el Consejo Permanente puede convocar, ¿no? A un periodo extraordinario de la sesión ordinaria, de la sesión de la Asamblea General de la OEA. Entonces puede haber también una sesión especializada. ¿Cuáles son las atribuciones de la Asamblea General de la OEA? Dice lo siguiente. ¿Cuáles son? Uno, todas estas asambleas, todo esto está redactado, está estipulado, cada una de sus atribuciones, pues está en la carta, ¿no? En la carta de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y tiene, pues, tomando en cuenta, varias son las atribuciones que tiene la Organización de Estados Americanos. Uno de los siguientes dice decidir la acción y la política general de la organización, determinar la estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los estados americanos, ¿no? Entonces hay una decisión que toma la Asamblea General para poder ver el lineamiento político, la estructura de qué órganos o qué nuevos órganos puede ir conformándose dentro de lo que va a ser la Organización de Estados Americanos, ¿no? O nuevas comisiones, ¿no? Así como el Pacto de San José, puede haber otras nuevas comisiones, así como tiene la ONU, vamos a decir, organizaciones especiales, pues la Organización de Estados Americanos igual puede ir conformando nuevas organizaciones especializadas, pero dependientes de la OEA. Entonces, para eso va a definir esas acciones, esas políticas en caso de necesidad, ¿no? Entonces va a estar una de sus funciones, una de sus atribuciones. Otra de sus atribuciones va a ser dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, ¿no? Organismos y entidades de la organización entre sí y de estas actividades con las otras instituciones del sistema interamericano. Evidentemente, ¿no? Tiene que haber una relación, ¿no? Una relación de coordinación entre todas estas organizaciones que hemos mencionado, ¿no? Tiene que haber
una coordinación, digamos, entre el Comité Jurídico Interamericano, tiene que haber una reunión de coordinación entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Secretaría General, ¿no? El Comité Jurídico Interamericano y la Secretaría General, los organismos especializados con la Secretaría General, con la Comisión, con el Comité Jurídico, con la Comisión de Derechos Humanos. Entonces tiene que haber una relación estrecha, ya tiene que haber una coordinación estrecha entre sus órganos, entre sí, ¿no? Entre estos órganos que son pertenecientes a los Estados americanos, entonces tiene que haber una relación. Entonces es uno de esos, ¿no? La Asamblea General también va a velar por eso, ¿no? Para que exista cierta coordinación en las actividades de los distintos órganos de la organización, ¿no? Entre los distintos órganos de la organización. ¿Está bien? Después también va a tener otra de las funciones importantes o atribuciones, vamos a decir, robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados. En cierta medida también la Organización de Estados Americanos va a tener una relación directa, vamos a decir, con lo que va a ser las Naciones Unidas, ¿no? Tiene una estructura similar a las Naciones Unidas, pero no es la misma, ¿no? Tiene similar la estructura, pero no es la misma. Sus atribuciones son distintas, pero tiene que haber una armonización, ¿no? Tiene que haber una cooperación entre lo que va a ser la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, ¿no? Así, en cierto momento, tratar de, por ejemplo, colaborar en lo que va a ser la unificación de normas, ¿no? Tratar de ver las normas a nivel internacional y posteriormente si son normas que verdaderamente cooperan el desarrollo, ¿no? Si no, van a facilitar, digamos, las relaciones internacionales entre los Estados miembros de esta organización, pues entonces va a empezar a tener la cooperación de las Naciones Unidas, va a recibir lo que va a ser la Organización de Estados Americanos. Hay una cooperación mutua entre estos dos tipos de organismos internacionales, uno que es a nivel mundial y el otro que es a nivel de América, ¿no? A nivel de América. Entonces hay otro de las atribuciones, como dicen estos siguientes, propiciar la colaboración, ¿no? Especialmente en los campos económico, social, cultural, con otras organizaciones internacionales, dice, ¿no? Que persigan propósitos analógicos a la Organización de Estados Americanos, ¿no? Evidentemente, como les he dicho hace rato, la Organización de Naciones Unidas con esta organización tienen cierta analogía, similitud, ¿no? Pero no es igual, ¿no? Tiene cierta similitud. Entonces, en ese campo, ¿no? Cuando existen ciertos programas de cooperación, pues los Estados miembros, ¿no? Si la Organización de Estados Americanos igual va a cooperar con lo que va a ser la Organización de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que tener un mejor resultado dentro de lo que va a ser la colaboración especial, ¿no? Para tener un mejor resultado. Entonces, si hay un trabajo de manera independiente, obviamente los resultados no van a ser tan buenos, ¿no? Se va a buscar mejores resultados para lograr el desarrollo tanto económico, social y cultural de las naciones, de los estados americanos, ¿ya? De los estados americanos. Otro dice, aprobar el programa presupuestos de la organización y fijar las cotas de los estados miembros. Evidentemente, así como las Naciones Unidas, pues la Organización de Estados Americanos tiene que tener un presupuesto y ese presupuesto, la diferencia de aquí es que el presupuesto con el cual cuenta la Organización de Estados Americanos en su mayor porcentaje proviene de que el Estado miembro que más aporta, vamos a decir, a esta organización es pues Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica es el que tiene un presupuesto mayor, el que aporta un presupuesto mayor. El presupuesto aproximadamente está en el 70% del presupuesto, o sea, 69%, si no me equivoco, va variando eso de un año a otro, de un periodo a otro periodo va variando, ¿no? Pero Estados Unidos tiene uno de esos aportes con mayor porcentaje, del 100% de presupuesto que recibe, ¿no? Del 100% de presupuesto que recibe la Organización de Estados Americanos, pues Estados Unidos coloca el 70% de lo que va a ser el presupuesto. Ahí después continúa con lo que es otra de las potencias, Brasil. Brasil también es como similar a lo que es las Naciones Unidas. Brasil va a aportar con el 9%, ¿no? 9%, ahí hay
ya tenemos casi el 80%, y los demás Estados miembros aportan entre un 10%, 0.04, 0.25, entonces cada Estado miembro también hace un aporte a lo que va a ser la Organización de Estados Americanos, y también la Organización de Estados Americanos recibe financiamiento y cooperación de otros estados, otros países, en referencia a ciertos temas. Entonces, pues, si se dan de cuenta, esta Organización de Estados Americanos, el que maneja o el que tiene dominio económico es Estados Unidos de Norteamérica, porque su porcentaje es mayor, ¿no? Dice por eso, ¿no? Y entonces, en función a ese porcentaje, pues se aprueba, dice, ¿no? El programa, presupuesto de la organización, y fijar, ¿no? Ahí también fija las cuotas, ¿no? También la Organización de Estados Americanos, pues, en una asamblea general, ¿no? A través de los consejos de la Organización de Estados Americanos, del consejo, del otro organismo del consejo, pues toma decisiones para los aportes, ¿no? ¿En función a qué? En función al crecimiento económico de cada estado, ¿no? En función al crecimiento económico de cada estado. Entonces, ahí toma en cuenta, y algunas veces puede haber una variación, pero son variaciones mínimas que tienen los aportes, no son variaciones, eh, como les digo, muy distantes, ¿no? Si Bolivia aportaba, digamos, un 14, 10%, en otra gestión aportará unos 5 por, no, 12%, no, no hay, ¿no? Entonces, un periodo puede ser con 12, otro periodo con 14, pero la mayoría de los estados, como les he dicho, aportan bajos los valores, son aproximadamente de 0.025%, 0.05, ni 1%, ¿no? Pero los que más aportan, ahí está, entre Estados Unidos y Brasil. ¿Qué más? Dice otra de las atribuciones de la Asamblea, dice lo siguiente, ¿no? Considerar los informes, dice, ¿no? De la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y las observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar los demás órganos y entidades, le eleve el Consejo Permanente de conformidad con lo establecido en el parágrafo F, dice, ¿no? Del artículo 99, así con los informes de cualquier órgano que la propia Asamblea General requiera. Evidentemente, ¿no? Este órgano, la Asamblea General, pues, sí, pues este órgano, vamos a decir, de esta organización, pues, aprueba, ¿no? Todos los informes, por ejemplo, los informes económicos, el movimiento económico que realiza la Secretaría General a través de su entidad administrativa, ¿no? Hay informes que va a emitir la Secretaría General, y este informe pues se hace llegar a lo que es la asamblea, ¿no? Y entonces todo ese manejo presupuestario, vamos a decir, ¿no? En los diferentes programas de ayuda, digamos, y otros programas, entonces pues tienen que ser aprobadas por la Asamblea General, ¿no? Tiene que ser no solamente de la Asamblea General, de la Secretaría General, ¿no? Sino es que también hay otros, ¿no? Así como, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede haber ciertos informes con la violación a derechos humanos, ¿no? A derechos humanos en un estado, por ejemplo, aquí, cuando ha habido, por ejemplo, la masacre de Sencata, todos esos casos, pues, en cierta medida se han llevado, ¿no? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que la Comisión de Derechos Humanos pueda aprobar un informe con referencia a la violación de derechos humanos contra la población de Sencata, ¿no? Contra ese grupo social de Sencata. Entonces se basa en un estudio, muchas veces se recurre a estos organismos internacionales para que estos organismos internacionales puedan tomar cierta decisión en un ámbito específico, más que todo en la protección de derechos humanos y en la parte de lo que es el ejercicio de la democracia. Entonces considera los informes y en cierta medida los aprueba, ¿no? Dice, adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General. Como les hemos dicho anteriormente, en cierto periodo, cierto tiempo, ha habido ciertos protocolos en los cuales se ha ido modificando, se ha ido aprobando, ha habido enmiendas, vamos a decir, a la carta orgánica, ¿no? De los Estados americanos. Entonces, ha habido enmiendas. Entonces, en cada reunión muchas veces puede plantearse alguna enmienda, pues, entonces, en función a esa normativa, pues tiene que ir desarrollando, ¿no? Puede haber otros tratados específicos, ¿no? Así como el tratado de TIAR, vamos a decir, ¿no? El tratado de TIAR, igual es un tratado interamericano, vamos a decir, ¿no? Pero ese tratado de TIAR interamericano es un tratado
vamos a decir, de una asistencia recíproca, ¿no? De una asistencia recíproca en casos de conflicto. Entonces se tiene que, pues, también todos estos estados miembros, los 35, los 34 miembros que son miembros activos, vamos a decir 34 miembros activos, pues, al emitir una normativa a la Organización de Estados Americanos, pues estos miembros pertenecientes también tienen que ir ratificando, ¿no? Si es que hay otra normativa que va a salir, otro tratado que va a salir, una enmienda, complementación, entonces tienen que ir ratificándose en los distintos estados para que estos también puedan ser parte, entonces, de esos tratados que van surgiendo. Aprobar su reglamento y por 2/3 de votos su temario, ¿no? Entonces, cada vez que se convoca una asamblea general, pues entonces el orden del día, como se dice, ¿no? El temario, los puntos que se van a tratar tienen que ser aprobados, ¿no? Por 2/3 de votos. Entonces, esos son más que todo las funciones importantes de lo que es la asamblea general, ¿no? Las cuales también está redactada, está descrita en el artículo 54 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Está bien, por un lado entonces tenemos lo que es la Asamblea General de la OEA, ¿ya? Entonces hemos visto que es la Asamblea, ¿no? Es un órgano supremo, ya ese es el órgano supremo, ¿no? En cambio en la ONU no es así, ¿no? No es así, ¿no? También tiene una Asamblea de la ONU, ¿no? Pero ¿cuál es el órgano supremo que habíamos dicho que es en la ONU? ¿Mm? ¿Se recuerda? ¿Alguien? Licenciado del Consejo de Seguridad. Muy bien, el Consejo de Seguridad, así como dice el dicho. ¿Y cómo estaba conformado el Consejo de Seguridad? 15 miembros, has dicho, ¿no? De los 15, 5 son de carácter permanente, has dicho, ¿no? Y los otros son de carácter transitorio en las cuales se hacía una elección, ¿no, Belicet? Eso es, ¿no? La Sí, diferencia. licenciado. Eso es la diferencia, ¿no? Si se dan de cuenta, van a ir viendo ustedes ya a medida que están realizando los mapas, los organigramas, entonces van viendo la estructura de estos órganos importantes, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Son órganos importantes a nivel internacional y regional, más que todo, ¿no? Sí, pero ya hay otros que son específicamente más regionales, pequeñas organizaciones, las cuales se van a ir tratando más adelante, pero estas dos son de importancia, ¿no? Las cuales más que todo sacan cierta normativa que se rige a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Entonces, esta Asamblea General es el órgano supremo dentro de lo que es la OEA. En cambio, dentro de la ONU no es la Asamblea General el órgano supremo, sino es que es el Consejo de Seguridad, ¿no? Conformado con sus 15 miembros, 5 permanentes y 10 transitorios. Entonces, algo en resumen, ¿no? Veamos el otro órgano de lo que es la organización. Tenemos este segundo órgano también que está dentro de lo que es la Carta de la Organización de Estados Americanos. Dice que la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Dice, hace referencia en esta parte en lo que está la Carta, ya en la Carta de la Organización, en su artículo 60, hace referencia con respecto, vamos a decir, a este órgano, ¿no? A este órgano. Dice lo siguiente, es un órgano interno también de la Organización de Estados Americanos. Dice lo siguiente el artículo 60, dice, ¿no? La reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, dice, deberá celebrarse con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos y para servir de órgano de consulta, dice por un lado, ¿no? Entonces tiene que haber una reunión de consultas, ¿no? Después dice, los artículos 61 a 65 de la Carta Orgánica de la OEA, ¿ve? Prevén las reglas vigentes con relación al funcionamiento, ¿no? Toda decisión que se apruebe debe adoptarse sea por consenso, sea por un voto de 2/3 de votos necesarios. Hace rato ya habíamos hablado un poquito acerca de lo que es los votos para toma de decisiones. Cuando hablamos de voto de consenso, estamos diciendo que no existe oposición, ¿no? El 100% de los países miembros, pues, están de acuerdo con la toma de decisión. En cambio, cuando no existe, pues, ese consenso de manera unánime, pues, entonces, pues, se tiene que hacer una toma de decisión a través de lo que es el voto democrático, tomando en cuenta que la aprobación sea por 2/3 de votos. Entonces, ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice lo siguiente,
La reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, dice, no, puede convocarse. Dice, no, mira, ahí está, en qué casos puede convocarse para poder realizar una reunión de consulta, ¿no? Es porque es una reunión de consulta en este caso, dice lo siguiente. De acuerdo con el artículo 39 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, dice lo siguiente, ¿no? Para considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos. Por un lado, ¿no? Entonces, si es que hay como les decía, puede haber una asamblea extraordinaria, primeramente se tendría que ver una reunión consultiva, ¿no? De los países, de los Estados miembros, con las cuales pues se tenga que considerar, ¿no? Cierto hecho de relevancia, vamos a decir, ¿no? Cierto hecho de emergencia. Entonces, en ese sentido, pues sí se va a ir a considerar para que pueda haber una reunión de consulta de ministros para poder llevar una asamblea extraordinaria, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? La mayoría de las arribas mencionadas han tenido este carácter. No, dice lo siguiente, para servir, dice, ¿no? De órgano de consulta según se especifica en el artículo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Tratado Río de Janeiro, ¿no? Entonces, cuando se necesita ciertos puntos de ayuda recíproca ante problemas internacionales, catástrofes, entonces, pues también, ¿no? Y se ratifica el artículo 39 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Este carácter ha tenido, dice, ¿no? La sexta reunión de consulta, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Entonces, la sexta reunión de consulta en Río de Janeiro ha tratado ese punto acerca de lo que es la cooperación, ¿no? En casos de desastres específicamente, pues tiene que haber una reunión de consulta de ministros para poder actuar, ¿no? De manera inmediata en función a la colaboración de los Estados miembros. Entonces, hay ese punto, ¿no? En el caso previsto del artículo 50 del Pacto de Bogotá, cuando una de las partes dejara de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Evidentemente, ¿no? Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Dentro de los organismos también existe lo que es la Corte Internacional de Justicia, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene todas las resoluciones que van emanando, ¿no? Así como es la Corte Internacional de Justicia. ¿La Corte Internacional de Justicia pertenece a este órgano, a la OEA, o a qué órgano pertenece? ¿A qué tipo de organización pertenece? La Corte Internacional de Justicia pertenece a la ONU, ¿no? La Organización de Estados Americanos tiene lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cambio, la Corte Internacional de Justicia, pues, ¿no? Es un órgano perteneciente a lo que es la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Evidentemente, como ya hemos hablado en la parte anterior de del organismo de Naciones Unidas, ¿no? De la Organización de Naciones Unidas, existen ciertos conflictos, las cuales se lleva a esta instancia, ¿no? Y los fallos de esta instancia, ¿no? Los fallos de la Corte Internacional de Justicia, pues, tiene carácter vinculante, no tienen carácter obligatorio, que decir, ¿no? Que los Estados miembros en conflicto, ¿no? El Estado miembro en conflicto, digamos, con una persona particular o una persona jurídica, ¿no? Entonces, si es que existe un fallo, no tiene que respetar el Estado miembro y hacer cumplir, ¿no? Entonces, pues en caso de que uno de los Estados miembros no haga respetar, ¿no? Así esos fallos de la Corte Internacional como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se va a reunir, ¿no? Va a haber una reunión de ministros de Relaciones Exteriores, los cuales pues van a tomar una decisión. Puede ser, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? En los que estados están obligados a cumplir esos fallos, por el caso contrario, pues esos estados pues serían en cierta medida apartados, ¿no? O en cierta medida de manera temporal, ¿no? Definitiva, ¿no? Serían apartados de esta organización con el fin de que estos puedan cumplir esa obligación, ¿no? Esa responsabilidad emitida por el fallo, ¿no? Por un fallo de estos tribunales internacionales, tendrían que cumplir, ¿no? Si no cumplen, pues en cierta medida, como les digo, tendrían que ser apartados, ¿no? Por un tiempo hasta que estos estados pues lleguen a cumplir, ¿no? O cumplan con ese fallo, ¿no? Con esa resolución de estos órganos internacionales. ¿Está bien? Entonces tiene que haber, entonces se toma en cuenta igual una reunión consultiva de ministros en caso de uno de esos miembros no esté cumpliendo para que puedan tomar alguna decisión con este estado que incumple ciertas resoluciones
resoluciones, no solamente las resoluciones, sino también incumple pues lo que va a ser la Carta de la Organización de Estados Americanos. Entonces, hay una responsabilidad asumida por este Estado miembro, pues la cual tiene que ir cumpliendo. Ya, esas son más que todo funciones importantes acerca de lo que es la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, ¿ya? En cierta medida, en nuestro caso sí, ¿no? Hay ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero en algunos países no hay, pues, ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿quiénes se hacen cargo si cuando no existen ministros de Relaciones Exteriores? ¿No? En ese sentido, pues, se encuentran los secretarios, ¿no? Solamente hay una denominación, ¿no? Secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, es lo mismo. En algunos estados, pues, no siempre existe un ministro de Relaciones Exteriores, sino es que existe un secretario de Relaciones Exteriores, especialmente cuando hablamos de Estados Unidos, México, todo lo que es el norte, pues más que todo no tienen ministros, sino secretarios de Relaciones Exteriores, ¿ya? Entonces, dentro de nuestro estado, ¿quién es de nuestro estado plurinacional? ¿Quién es el personaje que cumple esta cartera? A ver, ¿quién es nuestro actual? ¿Alguien? ¿Quién es el actual ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia? ¿Ah? Van a averiguar el actual ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, ¿no? Es el que más que todo va a estar en directa relación con lo que va a ser los estados americanos, ¿no? Tenemos otro órgano, vamos a decir, ¿no? Los consejos. ¿Por qué los consejos? ¿Por qué? Porque son varios los consejos, ¿no? La carta, ¿no? De la Organización de Estados Americanos hace referencia a dos consejos importantes, ¿no? Ahí está en el acuerdo, vamos a decir, en la carta, ¿no? En el artículo 70, ¿no? Hace referencia a dos órganos o denominados consejos, ¿no? Dice, por un lado está el Consejo Permanente de la Organización, ya el Consejo Permanente de la Organización, ¿está bien? Y por otro lado está el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, ¿no? Son de importancia, más o menos, este Consejo Permanente, similar a la ONU, ¿no? Hay un Consejo Permanente en la cual va trabajando sus actividades, pero más que todo, ¿cuál es la que tiene mayor función? Va a ser este Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, ¿no? Este Consejo Permanente, igual hay una organización que está conformado, ¿no? ¿Cuántos son los que conforman el Consejo Permanente de la organización? ¿Alguien sabe? ¿Mm? El Consejo Permanente de la organización. Nadie. De la Organización de Estados Americanos. Van a leer, ahí está el artículo 70, ¿ya? Van a realizar un mapa, ¿ya? Está aproximadamente, son 10 miembros que van a conformar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ustedes van a ir haciendo un mapa, ¿ya? Dice lo siguiente, es un consejo permanente que va a tomar ciertas decisiones, ¿ya? No muy relevantes, como les dije, ¿no? Tiene un consejo que se va a ir reuniendo constantemente y va a tomar también estos asuntos económicos, estos asuntos de carácter cultural, estos asuntos de carácter social, ya las cuales posteriormente van a ser llevados a la asamblea, ¿no? A la asamblea ciertos caracteres principales y pueden solicitar, ¿no? Pueden solicitar a que se realice una reunión consultiva de ministros en cierto modo, si es que ellos ven, ¿no? Necesario tratar un tema. Entonces hay un consejo permanente que va a estar monitoreando, ¿no? Todas las actividades, ¿no? En todos los ámbitos de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Hay un consejo, pero tenemos un consejo ya un poquito ya más desarrollado a este nivel, ya es el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Esta sí se va a dedicar exclusivamente a ver el desarrollo, ¿no? Este va a depender directamente de la Asamblea General y tiene, vamos a decir que tiene ciertas competencias, ¿no? Que cada uno de ellos está especificado también en la carta, ¿no? ¿Cuáles?
Aparte de esto, ¿no? Existe también de este Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, se van a desarrollar otros órganos, dice, ¿no? Va a haber otros órganos que van a ser dependientes de este Consejo Interamericano para el Desarrollo. Dice lo siguiente, ¿no? Otro órgano que es dependiente, dice, ¿no? Dice la Agencia Interamericana para la Cooperación y Desarrollo. Es otro órgano, pero que depende directamente del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. Ya es otro órgano, pero tiene su sigla como AICID, ¿no? AICD, AICID, ¿no? Esto es uno. Otro de los órganos dependientes de este Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, ya es pues también las comisiones interamericanas y la Comisión Permanente de la CD. Entonces hay ciertas comisiones las cuales pues tienen ciertas funciones específicas, ya tienen ciertas funciones específicas en lo que está en el artículo 70, ¿no? Si no me equivoco, sí, 70 de lo que es el Consejo o la Carta de la Organización de Estados Americanos, ¿ya? Entonces van a ir revisando todo lo que es el artículo 70, entonces hay una descripción específica acerca de lo que son cada uno de estos consejos, ¿ya? Está bien, los Estados miembros tienen que respetar las decisiones de estos consejos, ¿no? Estos consejos pueden tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero las cuales, pues, todos sus Estados miembros tienen que hacer respetar las decisiones de estos consejos. ¿Está bien? Pues hay ciertos consejos y están desarrolladas todas sus atribuciones en lo que es la Carta. Tenemos otro de los órganos es el Comité Jurídico Interamericano, ¿no? El Comité Jurídico Interamericano dice, no, tendrá su sede en la ciudad de Río de Janeiro, ya, este tiene su sede específico y especial ya en lo que va a ser, no como los demás, los consejos, por ejemplo, tienen su sede, ¿no? Estos consejos tienen su sede, pero no están en Río, sino que están en Washington, como hemos dicho, ¿no? En Estados Unidos y en Washington. En cambio, la característica de este Comité Jurídico Interamericano es que su sede está en Río de Janeiro, ya está en Río de Janeiro. Dice lo siguiente, el Comité Jurídico Interamericano tendrá su sede en la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Pero en casos especiales podrá celebrar reuniones en cualquier otro lugar que oportunamente se designe, ¿no? Previa consulta con el Estado miembro correspondiente, ¿no? Evidentemente, para el rote de las reuniones, de las asambleas, especialmente para la reunión igual del Comité Interamericano, ya, para el Comité Jurídico Interamericano, pues la sede oficial es Río de Janeiro, pero en caso de tener la necesidad de reunirse en algunos de los Estados miembros, también pueden reunirse, ¿ya? Dice lo siguiente, el Comité Interamericano tendrá su sede en Río de Janeiro, pero no ya hemos leído, ¿no? El Comité Jurídico Interamericano, dice, establecerá relaciones de cooperación con las universidades, institutos y otros centros docentes, así como en las comisiones y entidades nacionales e internacionales dedicadas al estudio, dice, ¿no? Dedicadas al estudio, investigación, enseñanza o divulgación de asuntos jurídicos de interés internacional. Es en ese sentido que la Organización de Estados Americanos pues tiene mucha relación con lo que son más que todos los estándares del desarrollo a nivel educativo. ¿Por qué? Porque este Comité Jurídico Interamericano pues va a haber una relación, ¿no? Va a velar que los tratados, que los convenios ya intergubernamentales pues puedan desarrollarse en el marco del beneficio de los Estados miembros, ¿no? Este Comité Jurídico Interamericano va a velar, por ejemplo, para el desarrollo, ¿no? De la actividad académica, ofreciendo, ¿no? Vamos a decir, ¿no? O sacando becas, ¿no? Becas, ¿no? Por eso es que ustedes cuando ven becas de la OEA, evidentemente, ¿no? Este Comité Jurídico Interamericano, pues está desarrollando constantemente dentro de sus programas, ¿no? Esos convenios ya entre la relación de cooperación de sus diferentes miembros para que pueda haber un desarrollo en el marco de lo que va a ser la educación, la ciencia y la cultura, ¿no? Ellos pues van a ver la creación de cierta normativa, de ciertos tratados, y cosa que los Estados miembros, pues aquellos Estados miembros más potentes, vamos a decir, ¿no? Con mayor desarrollo potencial, no puedan ofrecer cierta ayuda, cierta colaboración a Estados miembros
que están en vías de desarrollo, vamos a decir, Estados miembros subdesarrollados, ¿no? Las cuales pues tienen la oportunidad de acceder, ¿no? A través de estos institutos o de estos centros, pues, la facilidad de que su población pueda ir preparándose, ¿no? Su población, ¿no? Entonces pueda adquirir mayor ventaja en el ámbito educativo, social y cultural. Entonces, es un órgano importante este Comité Jurídico Interamericano, en la cual pues va a estar directamente relacionado con la parte normativa y con la parte de convenios entre los Estados miembros y va a ir regulando ciertos beneficios para aquellos estados en vías de desarrollo. Ya es un órgano también importante de lo que es la Organización de Estados Americanos. Tenemos otro, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una de las comisiones importantes acerca de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esta está relacionada directamente con lo que va a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, ha tenido una convención, en la cual vamos a decir, se ha promulgado, se ha popularizado un pacto, ¿no? Denominado el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica. Un pacto en donde se describe, ¿no? Se describen muchos de los derechos fundamentales, ¿no? Las cuales están en nuestra normativa, vamos a decir, en nuestra constitución política del Estado, como son el derecho a la libertad, ¿no? El derecho a la igualdad, ¿no? El derecho no a la discriminación, el respeto por ejemplo, en el campo jurídico, al respeto al debido proceso y otros. Entonces ¿no? Entonces dentro del Pacto de San José de Costa Rica se ha ido pronunciando estos temas más que todo con referencia a lo que va a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se ha ido, entonces ahí después nace, no solo, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues nace lo que es la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, ¿no? Y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Entonces nace, entonces, ¿en función a qué? En función a la Declaración Universal de los Derechos. Entonces hay una característica especial de protección a los derechos humanos, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a esta Comisión Interamericana, ¿no? Como les decía más anteriormente, ¿no? Puede haber cierta violación, ¿no? Cierta violación a ciertos derechos fundamentales que nuestra Constitución Política del Estado protege a los ciudadanos, a la población en general. Muchas veces el Estado, pues el Estado boliviano, ¿no? En función a su autonomía, vamos a decir, no en función a su soberanía, pues toma decisiones, pero estas decisiones pueden ser en perjuicio, vamos a decir, no violando ciertos derechos fundamentales. En ese sentido, pues muchos de estos afectados, vamos a decir, no, pues acuden a esta comisión, ¿no? A esta comisión interamericana y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pueda hacer un balance y un proceso a ese nivel, ¿no? Para que verdaderamente pueda emitirse una resolución a favor de la persona afectada que ha sido violada ciertos derechos humanos, ¿no? Entonces, pues, en casos, por ejemplo, de lo que es la persecución política, ¿no? Privados, ¿no? De libertad por persecución política, es decir, ¿no? Estos, pues, muchas veces se les ha violado ciertos derechos fundamentales, los cuales, pues, en cierta medida acuden a este organismo internacional, ¿no? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta institución o este órgano pueda tomar conocimiento de la violación con referencia a sus derechos dentro de un Estado, ¿no? Y esta Corte Interamericana en cierta medida puede emitir un fallo, ¿no? En donde puede exonerar, ¿no? A la persona que ha sido privada de su libertad violando ciertos derechos y además no solamente eso, sino que también la reparación de ciertos daños y perjuicios a través del resarcimiento económico, ¿no? Entonces los Estados miembros tienen que obedecer, ¿no? Obedecer en estos casos, ¿no? Por caso contrario, también estarían siendo propensos a que estos estados puedan, en cierta medida, recibir una sanción, ¿no? Una sanción por parte de la Organización de Estados Americanos, ¿no? A través del aislamiento, ¿no? De esta organización. Entonces, hay esa característica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vela y protege ya a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El respeto a los derechos fundamentales. Dice lo siguiente, ¿no? Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal
La de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, evidentemente, y de servir como órgano consultivo de organización de esta materia, ¿no? Esta está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General, quienes ejercen sus funciones de carácter individual por un periodo de 4 años, elegibles por una sola vez. ¿Está bien? Entonces existe entonces el Pacto de San José de Costa Rica, la cual pues regula cierta protección, ¿no? Con referencia a los derechos humanos. ¿Qué más tenemos? Vamos. Ahí está, eso también es la Secretaría General, vamos a decir que la Secretaría General pues es el órgano central y permanente de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Ejerce sus funciones que le atribuye la Carta, ¿no? Otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General. Cumplirá los encargos que le encomienden la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y los consejos, ¿ya? Entonces, la Secretaría General, pues, ya es más que todo, es un órgano administrativo, ya es un órgano administrativo que hace cumplir, ¿no? La toma de decisión, ¿no? Hace cumplir la toma de decisión de los demás órganos, ¿no? Así como la reunión consultiva de ministros, así como los consejos, entonces hace cumplir. Entonces, ¿quién es el que directamente es responsable, ¿no? De emitir esas notificaciones, de emitir esas resoluciones a los estados involucrados? Entonces va a ser la Asamblea General, ¿no? Y la Asamblea General tiene sus, sus funciones. En el artículo 12 está... no, disculpe. Ya en cierto 12, en el artículo 112 están las funciones de lo que va a ser la Secretaría General, ya la Secretaría General, y tiene ciertas atribuciones que cada uno vamos a decir, ¿no? Cada uno que desempeñan dentro de este órgano administrativo tienen que cumplir, ¿no? Porque es un órgano exclusivamente administrativo. ¿Y cuáles son las funciones, no? Transmitir, como se dice hace rato, las decisiones, los oficios, ¿no? Y también a través de sus órganos técnicos, vamos a decir, a sus órganos especializados de la OEA, también pueden prestar, ¿no? Preparar proyectos, ¿no? A través de esos y posteriormente llevar adelante a otros estados, ¿no? A otros estados. En ese sentido, pues, hay que dar importancia a la parte de lo que es la Secretaría General, más que todo, pero como función administrativa, ¿ya? Como función, porque aparte de emitir oficios, de notificar a los otros estados miembros, tiene la función de custodiar, de mantener los archivos, de todo lo relacionado a lo que se trata, lo que es la Asamblea General de los Estados Americanos, ¿no? Entonces, hay ciertos oficios, ciertas resoluciones, vamos a decir, ¿no? Y después también existe cierta normativa que va a sacar la Asamblea General, pero ¿quién es el que se va a hacer responsable de custodiar esos documentos? ¿Quién se va a hacer? Entonces va a ser lo que va a hacer la Secretaría General en sus diversos niveles de administración, ¿no? Actualmente la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos pues está a cargo de lo que es Luis Almagro, ¿no? Luis Almagro es el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Está bien? Entonces, esas de manera general las funciones que ustedes van a poder encontrar de manera detallada en el artículo 112 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. ¿Está bien? Entonces, hay eso. Existe también dentro de lo que es la Organización de Estados Americanos ciertos organismos especializados. Los organismos especializados. ¿Cuáles serán los organismos? En aquí ya existen ciertos organismos especiales como similar a lo que es las Naciones Unidas. En aquí, por ejemplo, ya no tenemos el Banco Mundial, sino que tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo. Por un lado, es un organismo especializado, ya, un organismo especializado de lo que es la OEA, ya, la OEA. Otro de los organismos especializados es la Comisión Interamericana, ya, de energía nuclear, igual, otro vamos a decir, de los organismos especializados, ¿ya? La Comisión Interamericana de la Mujer,
es otro, algo especial que no está tanto desarrollado en la ONU, pero en esta parte sí ya está desarrollado, bastante desarrollado tiene lo que es la Organización de Estados Americanos. Tenemos otra que es otra organización especializada, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, dicen también, ¿no? Entonces, hay dentro de lo que es la normativa internacional, ya está desarrollado cada uno con sus funciones específicas, ¿ya? Por ejemplo, el Instituto de Protección de la Infancia, ¿no? Entonces, está desarrollado esas características. Dentro de lo que es la Organización de Estados Americanos, son organismos especializados, ¿ya? Hay organismos especializados con que cada uno de estos tiene ciertas funciones específicas, ¿ya? Entonces, esas son la estructura de lo que es la Organización de Estados Americanos, la estructura de lo que es la Organización de Estados Americanos, ¿está bien? Eh, ¿Dónde estamos? Bueno, ya. Hasta esta parte vamos a dar el parcial el día lunes, ¿ya? Van a tener un trabajo de complementación, más que todo de esta última partecita acerca de lo que es la estructura, ya de la estructura de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y sus funciones, ya igual me van a hacer un mapa conceptual ya para que ustedes puedan ir profundizando y leyendo acerca de lo que es la estructura, organización, funciones de lo que es la Organización de Estados Americanos y de cada uno de sus órganos de manera interna, ¿no? Y además también de lo que va a ser sus organismos especializados, ¿no? Así como les he dicho, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Interamericana de la Mujer, la Comisión Interamericana de Desarrollo de Protección a la Niñez, entonces van a ir desarrollando cada uno de acuerdo a cómo está desarrollado en lo que va a ser la Carta de la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Me van a hacer un mapa conceptual y me van a presentar el día viernes o el sábado, ¿ya? El sábado lo van a subir hasta medianoche, ¿está bien? Ya, perfecto. Laura, ya bueno. Entonces,